Muy bien, queridos hermanos, buenas noches y bienvenidos al grupo de hombres. Y estamos hablando para todos, pero ahorita esta noche con ustedes sobre uno de los 5 llaves que necesitamos para dejar que la bendición entra a nuestro corazón y a nuestra vida. Y hay 5 llaves, y así como en una puerta, si tú tienes las 5 llaves en una puerta o 5 como chapas, si abres solo 2 chapas, pero 3 chapas quedan cerrados, ¿se puede abrir esa puerta? No. Si abres 4 chapas, pero queda uno cerrado, ¿se puede abrir esa puerta? Tenemos que abrir las 5 para que se abra la puerta. Y las 5 llaves, ¿no?, de liberado, del libro de Neil Lozano, de poder vivir libremente, 5 llaves para poder abrir la puerta a la bendición de Dios en mi vida y también cerrar la puerta a la influencia del diablo en mi vida y de la influencia del maligno en mi vida. Son 5 llaves. El primero, arrepentimiento y fe. Número 2, el perdón. Número 3, renunciar las cosas malas en mi vida. Número 4, vivir en la autoridad de Jesús. Y número 5, recibir la bendición del Padre. Y esas son las 5 llaves que queremos describir a cada uno. Esta noche vamos a hablar sobre el arrepentimiento y el creer, ¿verdad? El arrepentimiento y el creer. ¿Por qué no abrimos la Biblia a Marcos 1, versículo 14 y 15? Abrimos a Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, mientras lo van encontrando: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Entonces vemos que Jesús va a proclamar la buena nueva, el evangelio. ¿Y qué son sus primeras palabras? Ahí lo puedes leer tú, Alex. 1, versículo 15. Ese es 1, muy bien. Y creo que es la página anterior. Ahí, en la última parte. Aquí. Ajá. Léalo en voz fuerte. Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decían: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. ¿Y cuáles son sus instrucciones? Número 1, conviértanse. Número 2, y crean en la buena nueva. Conviértanse y crean. Dice un padre anglicano de no sé de qué país, pero este padre anglicano dice que el evangelio se puede resumir en 3 palabras o 3 frases. El primero es lo siento. El segundo, gracias. Y el tercero, yo te pido. Entonces el primero, lo siento, es decir, yo pido perdón, me arrepiento, le pido perdón a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo por haberle ofendido. Me doy cuenta del mal que yo he hecho. Vamos a ver el Salmo 51. Entonces, mire, busquemos el Salmo 51. En el Salmo 51, versículo 1.
Salmo 51, versículo 1. Dice así, bueno, va a ser el versículo 3. Bueno, el versículo 5. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Entonces, la primera parte es, yo reconozco mi delito. Entonces, el decir yo lo siento, yo te pido perdón, es porque reconozco que yo he hecho un mal. Reconozco. Muchas veces personas en la vida no reconocen que han hecho el mal a otro o han hecho mal a Dios. Piensan que lo han hecho bien. Pero es una gracia de Dios poder reconocer mi delito para poder ser perdonado. Porque yo no puedo ser perdonado sin primero arrepentirme. Y aquí entonces el salmista está comenzando con eso. Reconozco mi delito. Mi pecado lo veo ante mí siempre. Y sé que contra ti he pecado. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Y eso es importante. Lo malo es lo que Dios dice es malo, no lo que yo digo es malo. Uno que miente para poder ganar más dinero, dice, la mentira me es útil. La mentira es buena porque gano más plata. Pero a Dios la mentira es aborrecible. La mentira es lo peor. La mentira es como el diablo. Y en la Biblia dice en Juan 8, 34 en adelante, creo que es 44, que el diablo es el padre de las mentiras. Entonces lo que es bueno y lo que es malo, no es lo que yo digo es bueno o malo, sino lo que Dios dice es bueno o malo, ¿verdad? Y así me doy cuenta que es bueno y que es malo. ¿Ya? Y entonces dice ahí, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Entonces el arrepentimiento, esa primera parte, lo siento, es lo que está comunicando este salmo, que yo reconozco mi culpa, y por eso de reconocerlo, yo pido perdón, lo siento, pido perdón. Número 2, doy gracias a Dios ¿por qué soy perdonado? ¿Qué es la razón que estoy perdonado? Porque Jesús murió en la cruz por mí para perdonarme, para rescatarme. Dio su vida para rescatarme. Por sus llagas soy sanado, por su sangre soy perdonado, por su sacrificio soy perdonado. Entonces yo lo que suscita en mi corazón es gracias a Dios. Gracias, bienvenido Freddy. Y entonces el primer paso, dice este padre anglicano, es decir, lo siento. El segundo paso es gratitud, sale de mi corazón, porque soy perdonado. Vamos a ver 1 Juan 1, 8 y 9. Entonces ahora abramos a 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. 1 Juan 1, 8 y 9 dice lo siguiente. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos. Ahí recordamos la primera parte. Tengo que reconocer mi culpa, ¿verdad? Aquí dice, si no reconozco, me estoy engañando a mí mismo. Y eso es lo que pasa. Uno que miente para ganar más dinero y piensa que eso es bueno, se está engañando a sí mismo. Y el que dice, yo no tengo pecado, se está engañando a sí mismo. Y tenemos que pedirle, si yo no veo mi pecado, tengo que pedirle al Espíritu Santo, tengo que pedirle a Jesús, ayúdame a ver el mal que yo he hecho, ayúdame a ver el pecado, ¿verdad? Una persona una vez me dijo, ¿por qué me voy a confesar si no tengo pecado? Le digo de todo corazón, eso una persona una vez me dijo. Y entonces nosotros, si no vemos
nuestros pecados, no es porque no tenemos pecados, ¿verdad? A veces podríamos decir, a ver, si tú sientes que no tienes pecado, tráigame a tu pareja y le voy a preguntar a tu pareja si tienes o no pecados. Porque la pareja lo tiene hasta apuntado fecha y hora, ¿verdad? Fecha y hora del delito. El martes a la 1 de la tarde tú dijiste tal cosa. Entonces, el que dice no tengo pecado, se engaña a sí mismo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Otra vez, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Buena nueva, buena noticia. El que no reconoce se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero si yo reconozco mi pecado, lo bueno es que voy a ser perdonado. Fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Él no solamente nos llega a perdonar, también nos va purificando el pecado, el que está en mi corazón. Y entonces vemos la buena noticia. Esto de ser perdonado es una cosa muy bonita. En una relación, en pareja, por ejemplo, o en un hermano o hermana, cuando quizás ha habido un conflicto, una tensión, o quizás hecho un error, y yo le digo a mi pareja o a mi amigo, o mi hermano, o mi hermana, perdóname, y esa persona me perdona, ¿cómo me siento? Bien, me siento alegre, me siento contento, me siento feliz. Y eso es lo que pasa cuando yo experimento el perdón de Jesús, el perdón de Dios. Y eso es lo lindo y lo bello de arrepentirse, porque llego a poder experimentar el perdón. Y ese perdón es maravilloso. Sentirse perdonado es bellísimo, es lo mejor, es lo mejor. Y entonces, lo siento, la primera frase. Número 2, gracias. Agradezco su perdón, agradezco su amor, que es más grande que mi pecado. Es más grande que mi infidelidad. Y mi pecado no compara con el amor que Él tiene para mí. Y me perdona. Y número 3, tengo una frase es, yo te pido. Tengo una dependencia de Dios constante. Constantemente le estoy teniendo que pedir perdón. Y constantemente le tengo que estar pidiendo gracia para mi vida. Para que yo pueda seguir bien con Él, ¿no? Y llego a saberme dependiente. Cuando yo reconozco mi pecado y sé mi debilidad, reconozco que necesito un Salvador, necesito a Jesús que me perdone, y también reconozco que sin Él no puedo hacer nada. Vamos a leer Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15 en el versículo 5. Juan 15, versículo 5. Dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, no pueden hacer nada. Voy a repetir esa parte. Porque separados de mí, no pueden hacer nada. Separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, por eso dice este anglicano que son 3 puntos para el Evangelio. 1, lo siento, me arrepiento, lo siento, perdóname. 2, gracias. Gracias por tu perdón. Es maravilloso tu misericordia. Tu fidelidad es para siempre. Tu amor nunca termina. Gracias. Y número 3, reconozco te necesito y yo te pido la gracia de serte fiel. Te pido la gracia de ayudarme, porque reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Como dice Juan 15:5, separado de mí
no pueden hacer nada. Y ese es el tercer elemento. Me llego a saberme dependiente. Y creo que su amor me puede ayudar, me puede sostener. Y dependo de su misericordia y dependo de su gracia en mi vida, ¿verdad? Y entonces, ese es como en resumen el Evangelio. 3 palabras: lo siento, gracias y yo te pido. Lo siento, gracias y yo te pido. Y ahí resume todo, ¿verdad? Dependo de Él por su misericordia, su amor es más grande que mis pecados y lo necesito para todo a mi Dios. Y entonces eso es importante para nosotros hombres que estamos acá, que nos sepamos que tenemos a Dios que nos puede ayudar, podemos depender de Él. A veces en nuestra vida nos han enseñado ser autosuficiente, que nosotros lo tenemos que hacer todo. Pero la verdad es que no lo podemos hacer. Dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Y por eso tengo que aprender a ser dependiente en Dios. Y como hombre, seré más hombre dependiendo de Dios. Seré más hombre dice que no hay hombre más alto y más grande que el hombre arrodillado delante de su Dios. Y más dependiente me vuelvo en Dios, más hombre me vuelvo. Las 3 palabras para que lo puedas apuntar ahí, Binder, es: número 1, lo siento. Número 2, gracias. Y número 3, yo te pido. Yo te pido, ¿verdad? Perdóname mis pecados. Gracias por tu amor y misericordia. Y yo te pido la gracia de seguir ayudándome. Ese es, en resumen, el Evangelio, ¿no? Entonces, para poder arrepentirme bien, hemos visto en la palabra de Dios, Salmo 51, versículo 5 creo que era, que tengo que reconocer mi pecado. Y el salmista dice, reconozco mi pecado. Una manera de poder ver si yo tengo pecado o no es hacerme la pregunta: ¿cómo estoy yo y Jesús? ¿Cómo estamos? Como que si yo y Jesús tuviéramos una relación, una amistad. ¿Cómo va esa amistad? ¿Cómo estoy yo y Jesús? ¿Cómo va? ¿Va bien o no va muy bien? ¿En qué áreas va bien y en qué áreas no va muy bien? Y ahí puedo ir viendo el pecado en mi vida, reconociendo en qué áreas siento que no va bien mi relación con Jesús. En qué áreas va bien, le puedo agradecer a Jesús. ¿Cómo va la relación tú y Jesús? Una pregunta. Y muy bien, entonces eso. Y podemos también ahora mirar para poder entender mejor Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, donde es el hijo pródigo y el padre misericordioso. Y en el hijo pródigo podemos ver una fotografía de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Lo que es el arrepentimiento. En Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Ahí lo tienes tú, Binder, ¿no? Ajá, a ver. 15, en el versículo 11. Vamos a ver. Jesús está diciendo una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Entonces, el hijo pródigo primero le pide al padre: dame la herencia, como que si su papá estuviera muerto. Porque cuando se le da la herencia, cuando muere. Y él le está adelantando la jugada. Es como decir: ya estás muerto para mí, dame mi herencia.
Y eso es como cuando en la vida quizás nosotros vivimos para este mundo solamente, quizás solo para lo material, solo para el dinero, solo para las cosas de este nivel del mundo. Es como que si Dios no existiera. Es como que Dios está muerto para mí y yo hago lo mío. Dame mi herencia ya. Y eso es lo que hace el hijo pródigo. Y se va a un país lejano. O sea, se aparta de Dios. Se aparta del Padre. Y su vida está desconectado con el Padre. Y eso es como también algo del pecado. Las áreas de mi corazón que no están conectados con Dios. Quizás yo vengo a la misa, quizás yo oro, pero quizás hay partes de mi corazón que están lejos de Dios. Hay lugares donde en mi corazón que yo vivo lejos de Dios. Puede ser en mi sexualidad, puede ser en mi resentimiento, puede ser en mi falta de perdón, puede ser en mi autosuficiencia, puede ser en mi impureza, puede ser en la economía. Hay lugares donde no confío en Él. Hay lugares donde yo me aparto de Él. Y yo tengo que ser el autosuficiente. Y el hijo pródigo malgasta todo su dinero. Ese es como simbólico para nosotros cuando hacemos cosas que quizás sabemos no es bueno y lo hacemos bueno. Lo voy a hacer de todas maneras. O podemos decir, bueno, hago muchas cosas buenas. Yo merezco hacer esta cosita mala. No es tan malo, ¿no? O yo merezco esto. A otras frases que son bueno, no es tan malo. Así soy yo. Estoy haciendo el resto de las cosas bien. Esto es solo uno entre tantos. O lo voy a hacer de todos modos. Entonces como que simboliza aquel que hace lo que quiere, aunque sabía que no debe hacerlo, ¿verdad? El hijo pródigo se va. Entonces vamos a seguir leyendo. Cuando se lo había gastado todo, estamos en versículo 14, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces, ¿qué pasó? Una tragedia, ¿verdad? Se terminó el dinero y encima vino una hambruna y él comenzó a sentir ¿qué? Necesidad. Y a veces el sufrimiento y las dificultades. Hola Ever, bienvenido. El sufrimiento, las cosas difíciles de nuestra vida puede ser un momento que nos ayuda a tocar fondo y podemos sentirnos necesitados del Padre. Cuando el hijo pródigo tenía su dinero, decía yo no necesito al Padre. Pero cuando pasó dificultad y sufrimiento, recién comenzó a pensar en su Padre otra vez. Y esa es parte de la bendición del sufrimiento, la bendición de las dificultades. Me hace tocar fondo y me hace ver la necesidad que yo tengo. ¿Te acuerdas las 3 frases? Primero era lo siento, segundo gracias y tercero yo te pido. La persona que se sabe dependiente de Dios dice yo te pido. Y este hijo pródigo sentía, no, estamos en Lucas 15, no, el hijo pródigo. Y el hijo pródigo pensaba, yo no necesito al Padre, tengo mi dinero. Y eso puede pasar en la vida. Pero cuando el sufrimiento viene, toca a nuestro corazón para darnos cuenta de una verdad. Sí necesito al Padre. Y la vida es más que el dinero. La vida es más que las cosas de este mundo. Necesito al Padre. Necesito a Dios. Y esto pasa en el hijo pródigo. Y después seguimos. Entonces fue y se arrimó, versículo 15. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus campos a cuidar cerdos. O sea, bajó, porque para un judío cerdo es lo peor. Para un judío cerdo no se puede comer, ¿verdad? Es impuro el cerdo. Ahora está sirviendo al cerdo. Está dándole comida al cerdo. Y eso pasa con nuestros pecados. A veces llegamos a tocar un fondo y estamos sirviendo a los cerdos. Pero Dios nos tiene un reino que quiere darnos, ¿verdad? El cielo. Pero a veces nuestros pecados nos lleva a estar sirviendo a los cerdos, ¿verdad? Y este hijo pródigo llega a servir
lo peor. Lo que para el judío era impuro, ahora él era su servidor, ¿verdad? Y entonces, pero ahí nuevamente lo bueno de eso es que le hizo reflexionar. Y vamos a ver la foto del arrepentimiento, ahorita en el próximo versículo. En el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Y ahora escucha: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra ti, contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Entonces, versículo 18, el retrato de un arrepentimiento. Iré a mi padre. O sea, ahora está de retorno al padre. Decide retornar al padre. Decide retornar a Dios. Y dice también: diré a mi padre, pequé contra el cielo y contra ti. Reconoce que hizo un mal. Cuando pidió el dinero y se fue, él pensaba: estoy haciendo un bien. Pero ahora, tocando fondo, reconoce: he hecho mal. Y está reconociendo y está diciendo: le diré a mi padre, perdóname, pequé contra el cielo y contra ti. Y no solamente pecó contra su padre, pecó contra el cielo. Sabe que delante de los ojos de Dios no era bueno. Y entonces este es el arrepentimiento, el regresar al Padre, dar la espalda al pecado, decir: yo quiero salir de este pecado, quiero dar la espalda, porque para irse a su Padre tenía que dejar ese país lejano, tenía que ponerse en la dirección de su Padre, dando su espalda a ese lugar que era de pecado. Ese es el arrepentimiento, dar la espalda al pecado y nuestra cara a Dios. Iremos a Dios reconociendo nuestros pecados. Y entonces, hermanos, ese es como el retrato del hermano menor, del arrepentimiento, ¿no? Se humilla y se regresa, se da cuenta del mal, decide apartarse del pecado y volver a su Padre. Y nosotros, el arrepentimiento es eso también: reconocer y dar la espalda al pecado y volver a Dios, ¿verdad? Apartarme del pecado. Se apartó de su orgullo y rebelión y se dirigió a casa. Y entonces, ¿qué pasa cuando el hijo menor regresa a su padre? ¿Su padre lo perdona o no le perdona? Los recibe y lo perdona. Y esa restauración de la relación es el culmen del arrepentimiento. A eso lleva el arrepentimiento. El arrepentimiento no es para que te lo refriegue en la cara. Había una señora, esto es una historia verídica, en Cusco creo que era, si no me equivoco, nos contó un padre de Cusco, que había una pareja y el esposo le fue infiel a la esposa. Entonces le rogaba que le perdonara. Y entonces la mujer le dijo: yo te perdono si vas a la esquina de esta cuadra y vienes de rodillas todo el camino hasta llegar a la puerta, y ahí recién te voy a perdonar. Entonces, bueno, el hombre obediente se fue hasta la esquina, arrodillándose, caminando hasta llegar a la puerta. Esa es la manera que le recibió el Padre misericordioso en Lucas capítulo 15. ¿Esa es la manera que Dios perdona? No es la manera que Dios perdona. Y la mujer que dijo eso a su esposo era como el hijo mayor. ¿Te acuerdas del hijo mayor? Cuando el hijo mayor ve que el padre le perdonó al hijo, ¿cómo reacciona el hijo mayor? Qué bien que has perdonado a mi hermano. Qué bien que ha regresado mi hermano. ¿Cómo reacciona? Molesto.
este sinvergüenza malgastó tus cosas en mujeres y yo aquí obedeciéndote a ti no me has dado ni un pequeño cerdo y a él le das una cebada, un no sé qué, un montón de comida, una fiesta. El hijo mayor no ve que este hijo ha muerto y ahora resucitó a la vida. Estaba muerto y ahora vive, ha retornado. No tiene el corazón del Padre, ¿verdad? Me hace pensar en una historia que escuché del padre Luis Toro. Dice que un hombre muere y se va al cielo. Era casado. Y el hombre muere y se va al cielo. Y cuando llega al cielo, justo había una fiesta. Y había una casita que decía Casa del Padre. Y él va ahí y todos estaban en un evento y entonces estaba vacío la casa. Y entró para rebuscar la casa del Padre y encontró unos lentes que decía lentes de Dios. Y dijo, wow, ¿qué será? Y se puso los anteojos y pudo ver todo. Podía ver todo con esos anteojos. Lo que él quería ver, veía. Eran los lentes del Dios. Y entonces dijo, voy a ver lo que está haciendo mi esposa. Y con los anteojos ve que su esposa se estaba besando con el colega. ¡Ay, ay, ay! Y dice, ahora voy a ver qué está haciendo mi hija. Y su hija se estaba en un teatro, un cine, besándose con su enamorado. ¡Ay, ay, ay! Ahora voy a ver a esto, al otro. Y veía que cada uno hacía. Ahora voy a ver al cura. ¿Qué está haciendo el cura? ¡Ay! Y estaba no sé qué. Y se puso a estar como a temblar, a ver tanta maldad y tantas cosas malas. Y no sabía, ya iba a explotar. Y justo entra Dios Padre y le quita los anteojos. Y dice, tranquilo hermano, tranquilo, respira. Va respirando y dice, es que es mucho, es mucho, decía, es mucho. Y él dice, mira, no puedes ponerte los lentes de Dios sin no primero ponerte el corazón de Dios. Solo puedes ver las cosas que Dios ve cuando tienes el corazón de Dios. Y si no tienes el corazón de Dios, no puedes aguantar todo eso. El corazón de Dios lo vemos en el Padre misericordioso. Es verdad que el hijo malgastó todo ese dinero. Es verdad que lo dejó. Es verdad que abandonó la casa. Pero el corazón del Padre, ¿dónde está? Vamos a ver, vamos a leerlo. En el versículo 20. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Esa es la reacción de esa mujer que le dijo, arrodíllate y camínate toda la cuadra y llega a la casa. No, ese no es ese corazón. Es otro corazón. Es otro el corazón. Vamos a leer otra vez. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. El ser perdonado por Dios es una fiesta. Es mucho mejor arrepentirse y sentir su perdón que persistir en el pecado. De persistir tercamente en el pecado, ¿verdad? Y hoy en día no hacemos un favor a personas diciendo que tal cosa y tal cosa no es pecado. Porque le quitamos la oportunidad de poder arrepentirse y sentir el perdón de Dios, ¿verdad? Hoy en día quieren justificar cosas, como que ya no es pecado esto, ya no es pecado lo otro, pero le quitamos a las personas la oportunidad
de esta fiesta, de retornar a la casa del Padre, y que el Padre, ¿cómo lo recibe? Con besos, pone un anillo, póngale un vestido, póngale sandalias, y matemos al animal este, ¿cómo dice? Ternero, novillo cebado, y hagamos fiesta. Eso es ser perdonado. No hay como ser perdonado. Es una maravilla ser perdonado. Es una fiesta ser perdonado. Es un gozo ser perdonado. Y dice Jesús, el que se perdona mucho, ama mucho. El que se perdona mucho, ama mucho. Ese hijo pródigo va a amar más al Padre o menos. Más, por ser perdonado tanto. Y va a querer serle fiel para el resto de sus vidas y sus días, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento, el pedir perdón, se culmina con la relación restaurada del hijo pródigo y el Padre. Se llega a ser restaurado. Ese es el culmen del arrepentimiento, ¿verdad? Una relación restaurada. Pero hermanos queridos, el hijo mayor, el hijo menor como que representa esos pecados duros y fuertes y grandes que a veces podemos hacer o que hemos hecho. El hijo menor representa a la persona que quizás por exterior hace las cosas bien, pero tiene pecados del corazón. Quizás tiene orgullo, quizás tiene miedos, quizás tiene falta de perdonar, quizás prejuicios y juicios, quizás envidia o celos, cosas en el corazón. Y mira cómo responde el hijo mayor. En el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Entonces el hijo mayor se alegró con que el hijo menor fue perdonado. Se enojó, se irritó. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Entonces él está enojado que el hijo menor le está dando misericordia, le está dando amor, le está dando una fiesta, está irritado. ¿Qué hubiera pasado si cuando el hijo menor regrese no encuentra al padre, encuentre al hijo mayor? ¿Cómo lo hubiera recibido el hijo mayor? ¿Qué dices tú, Freddy? Lo hubiera echado. No lo recibiera. Decía: desgraciado, ahora tú anda, ve cómo haces, ¿verdad? Y entonces, a veces nosotros, entonces, ¿qué? Podemos ser como el hijo mayor, que mira ese corazón, por fuera hacía todo bien, cumplía todos los órdenes de su padre, vivía en la casa de su padre, pero ¿qué corazón tenía? Un corazón que no era misericordioso, que no era como el corazón del Padre. Y esos son pecados del corazón, que a veces pueden estar en nuestro corazón. Y esos pecados, por ejemplo, podrían... ¿Ah? Quizás nunca ha experimentado una necesidad. Uh-huh. Y entonces, vamos a ver... Por ejemplo, puede ser legalismo, autojustificación, orgullo, juicios, miedo, autocompasión, amargura y falta de perdonar. Y entonces nosotros, como el hijo mayor,
podemos tener estos pecados más interior, más adentro, y por fuera quizás cumplimos, somos responsables, somos disciplinados, vamos a la misa, pero por dentro juzgamos, por dentro hay orgullo, por dentro no tenemos el corazón del Padre, por dentro no hemos experimentado ser amado por el Padre, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y quizás por dentro todavía tenemos esa mentalidad de que yo soy amado por lo que hago, no por lo que soy, ¿verdad? Y eso es parte del hijo mayor. He hecho esto, he cumplido todo. Y el Padre, ¿qué le dice? ¿Qué le responde? Leemos el versículo 31. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Le está recordando una verdad. Todo lo mío es tuyo. Es lo que se había olvidado el hijo, que sin tener que hacer nada, todo lo suyo es suyo. Todo lo del Padre es suyo. Y está siempre con él. Y dice, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Entonces el Padre misericordioso, cuando ve el hijo menor que se arrepienta, ve, estaba muerto y ahora está con vida. Estaba perdido y ahora está hallado, encontrado. Entonces, cuando estamos en el pecado, estamos lejos del Padre, lejos de su casa. ¿Qué es lo que nos lleva hacia la casa del Padre? El arrepentimiento. ¿Y cómo nos recibe el Padre? Con amor, con misericordia, con fiesta. Y nosotros experimentamos eso. Y entonces el hijo mayor es como nosotros que quizás ya tenemos tiempo en este camino de Dios, pero que todavía hay pecados del corazón que tenemos que ir viendo, pidiendo perdón y arrepintiéndonos de eso, ¿verdad? El proceso es hasta nuestra muerte realmente, ¿verdad? Muéstrame una persona viva que ya no tiene que arrepentirse de nada, ¿no? Solamente el Padre Juan, pero aparte de él no hay nadie. Y entonces, hermanos queridos, siempre me gusta mencionarle al querido Padre. Entonces, vamos a ver. Entonces, hermanos, un punto de cómo conocer lo grave que es el pecado. Cuando yo pregunto, ¿qué grave es el pecado? Realmente, ¿qué mal es el pecado? Porque el diablo nos quiere hacer pensar que el mal no es tan grande, no es tan importante. Pero consideremos el precio pagado por liberarnos. ¿Cuál es ese precio? La muerte de Jesús en la cruz. Ahí podemos ver lo grave del pecado. La cruz. Ese fue el pago para librarnos del pecado. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta de la gravedad del pecado. Y una oración que podemos hacer al Espíritu Santo es: convénzame, muéstreme dónde en mi corazón hay el mal, ¿verdad? Pregunto, cuando tú vas al médico, le dices al médico, quiero que me digas todo lo bueno. No, ¿verdad? Más bien quieres que te vea si hay algo malo. ¿Y por qué? Para que te lo refriegue en la cara, para que te ridiculice, para que te diga, ¡ja, ja, ja! Tú tienes. ¿Para qué queremos que el médico se dé cuenta del mal en mí? Para sanarlo, ¿verdad? Entonces es lo mismo que podemos pedir al Espíritu Santo, que es el médico divino, que nos muestre dónde está mal mi corazón, dónde estoy mal en mis acciones, dónde estoy mal en mis conductas, dónde estoy mal en mis pensamientos. Es una oración válida pedir al Espíritu Santo que me muestre. ¿Y para qué, Alex? ¿Para qué? Para sanar. No es para que me haga sentir mal,
es para sanar. Porque cuando yo sé lo que tengo, yo puedo confesarlo, puedo pedir perdón y puedo pedir la gracia de Dios que me ayude en esa área. La persona que no sabe que tiene cáncer, no hace nada y muere. Pero el que se da cuenta que tiene cáncer, comienza a hacer las dietas apropiadas, a hacer los pasos necesarios para llegar a sanarse. Es lo mismo con esto. Reconocer nuestro pecado es el camino hacia la curación, la sanación. ¿Y cuál esposa no le hace sentir bien que se diga, reconozco que esto he hecho mal, perdóname? ¿Verdad? ¿Y cuál hermano o hermana no se siente bien cuando le podemos decir eso? Entonces que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer y ver dónde para poder pedir perdón y experimentar la sanación, ¿verdad? Y también reconocer mi necesidad de Jesús, porque cuando yo veo los pecados en mí, también me doy cuenta que necesito de Dios. Y sin Él no puedo nada, como hemos leído en Juan 15, ¿verdad? Sin Él no puedo nada, ¿no? Muy bien. Y también así se vuelve nuestra relación con Cristo auténtico, real. Ok, a ver. Una cosa más. Quiero que leamos 1 Samuel 16:7, hablando de los pecados del corazón. 1 Samuel 16:7. Porque también tenemos que, entonces cuando le pedimos al Espíritu Santo cuáles son mis pecados, no solamente son pecados así obvios, sino los pecados interiores, los pecados de enojo, de rabia, de no perdonar, de resentir, de tener envidia, de tener celos, de juzgar, de tener orgullo, de tener miedos que me mueven. Y entonces el Señor ve el corazón. Entonces vamos a leer 1 Samuel 16, versículo 7. Dice: Pero Yahvé dijo a Samuel: No mires su apariencia, ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. Samuel había visto uno de los hijos de Jesé, y era alto y grande y hermoso, hermoso, y él pensó, este seguro es el que Dios escogió para ser rey. ¿Y qué dice Dios a Samuel? No juzgues por apariencia. Entonces, ¿qué es lo que le importa a Dios? Vamos a ver. Porque dice, no juzgues por su apariencia. Seguimos leyendo. No es como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. ¿Qué ve Dios? ¿Qué ve Dios? Yahvé ve el corazón. Entonces, qué importante también revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Porque eso es lo que ve Yahvé. Yahvé ve el corazón, ¿verdad? Y vamos a ver 1 Crónica 28:9. 1 Crónica 28:9. También vemos que Dios sondea el corazón y también Él me puede ayudar porque Él llega hasta el corazón, sabe mi corazón, conoce mi corazón, ¿verdad? 1 Crónica 28:9. Dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvelo con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones. Otra vez, Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Entonces Dios sondea todos los corazones y conoce todos los corazones. Y hemos leído, eso es lo que Dios ve, el corazón, ¿verdad?
Y entonces, queridos hermanos, por eso es tan importante ver esa parte de mi corazón y que Dios pueda ayudarme a ver. Y voy a decirlo rápido, Salmo 139, versículo 23 a 24 dice: sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce los que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Entonces esa es una oración, Salmo 139, versículos 23 a 24, que tú y yo podamos tener el corazón del Padre misericordioso y no del Hijo mayor, ¿verdad? Pero para eso hay que reconocer y podemos pedirle a Dios: dame esta ayuda y esta gracia. Muy bien. Y entonces hemos leído también en 1 Juan 1:9 que es importante confesar los pecados. Cuando yo lo reconozco, confesarlo. En el sacramento de la confesión y en voz alta, nombrarlos y decirlos. Y así como voy al médico y le digo lo que me duele o lo que es mal en mí, así también en la confesión lo digo para que se sane, ¿verdad? Para que me ayude Dios, que aplica ahí el remedio divino, ¿verdad? Y también cuando estoy en un salón y estoy con niños y un niño viene: profe, me están molestando. Ya pues, ¿quién? Tiene que decir los nombres. Si no, no puede corregir a nadie, ¿verdad? Tiene que llamar a fulano, a Petronilo y a fulanita y decirle: Petronilo, fulano y fulanita, paren de molestarle a Ricardo, ¿verdad? Y entonces es necesario decir el nombre, llamar el pecado por nombre para poder ser liberado de ese pecado, ¿no? Y creo que con eso estamos terminados, ¿no? No hay libertad fuera del arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a una de las experiencias más bonitas y más grandes de nuestras vidas: ser perdonados por Dios, abrazados por Dios. Dice: besado efusivamente por Dios. ¿Cómo podemos temer a un Padre que cuando nos arrepentimos, Él no nos va a pegar, no nos va a recriminar, nos va a besar efusivamente, poner un anillo, revestirnos, darnos sandalias y hacer una fiesta? Amén. Amén. Entonces el primer paso de las llaves de ser libres: arrepentimiento y fe. Y las tres palabras que lo resumen: lo siento, gracias y yo te lo pido. Para vivir una vida dependiente en Dios, porque sin Él no puedo hacer